Bien, bueno, gracias, Damián. Bueno, es un gran placer y un honor presentar a Juan Manfredi en la charla que va a dar en ecuaciones diferenciales y probabilidad. Él es un gran matemático, un referente en el área de ecuaciones y también es muy querido en la comunidad. Así que cuando yo estuve en Pittsburgh, siempre lo digo, él fue como un padre, así que siempre le estaré muy agradecido. Bueno, y ahora nos va a hablar sobre regularidad C1 alfa, C1 alpha subelliptic regularity on SU3. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Damián y Inés, por haberme dado la oportunidad de hablar en esta reunión virtual. Como muchos sabéis, yo tengo muchas relaciones con Argentina, tanto profesionales como personales, así que me siento medio argentino, digamos. Por tanto, es un placer para mí participar en esta reunión. Voy a hablar del pelaplaciano, que es de lo que llevo hablando 30 años, y en este caso va a ser el pelaplaciano en el grupo del ISU3, que es un grupo de dimensión 8 y que realmente es un ejemplo para, digamos, intentar exponer una técnica que esperamos se aplique a otras, también en otras circunstancias. Vamos a ver, un momento, si tengo que pasar. Ahí. Bueno, no es lo que yo esperaba, pero en fin, vamos a ver, sigamos aquí, da igual. Tenemos un conjunto de campos vectoriales, X1, X2, XM, en algún dominio, digamos, de Rn, y aquí siempre M es más pequeño que N. Y definimos el gradiente horizontal de una función, como el vector field, como el campo vectorial, gradiente h de u, y es x1 de u por x1, x2 de u por x2, xm de u por xm. Este es un gradiente adaptado a este conjunto de campos vectoriales que a veces bueno, se dice un frame en inglés, no sé la palabra en castellano ahora, pero bueno, es como son linealmente independientes, en todo punto generan un espacio de dimensión m. Bueno, sigamos. Para P mayor que 1, definimos entonces un espacio de Sobolev adaptado a estas circunstancias, que es el espacio W1PH de omega, que son todas las funciones que están en LP y para las cuales su gradiente horizontal también está en LP. Y la medida que usamos es la medida de Lebesgue porque estamos en Rn. Y aquí hemos usado para medir la longitud del gradiente, es la suma de los cuadrados de x y de u y después raíz cuadrada, que es como pensar que x1 y xm definen una base ortonormal del espacio de dimensión m que generan, y eso genera una métrica subelíptica que ya describiremos con un poco más detalle en unos momentos. Definimos el espacio W1P0 como a la clausura del espacio W1PH de todas las funciones suaves con soporte compacto. Y entonces podemos hablar de un problema de cálculo de variaciones típico, que es, dada una función f en W1PH, consideremos el problema variacional, que es encontrar la función que tiene los mismos valores fronteras que f. Esto quiere decir que u igual a f es 0 en la frontera y que tiene menor p energía. Como esto es un funcional convexo muy bueno, siempre hay un minimizante y es único si los campos vectoriales satisfacen una condición que dice que no son muy degenerados. Quiere decir que cuando uno toma los campos vectoriales y toma los conmutadores del I, la dimensión del espacio resultante es n, que es la máxima dimensión posible. Esta es la famosa condición de Hormander y aparece en muchos casos cuando uno estudia regularidad de ecuaciones subalípticas. Nosotros siempre asumimos esto para evitar trabajar en una situación degenerada. Por tanto, este problema de cálculo de variaciones se puede resolver y uno puede escribir la ecuación de Euler. Un momento. La ecuación de Euler. Debería buscarla. Muy bien, aquí miren a la derecha. Minimizantes de la ecuación 1 son soluciones débiles de este operador, que es el operador pelaplaciano, en este caso adaptado a este conjunto de campos vectoriales. X, Y estrella es el adjunto con respecto a la medida de Lebesgue para poder integrar por partes, y en todos los casos interesantes es
menos XY. O sea, el adjunto es poner un menos al campo de vectorial. Sigamos. Si hay algo no se ve bien o hay un problema de audio, por favor, dejadme saber en el chat. Bueno, empecemos con el caso lineal. El caso lineal es cuando P es igual a 2 y entonces tenemos lo que se llama el laplaciano adaptado a este conjunto de campos vectoriales, que en este caso es una suma de cuadrados de campos vectoriales porque XY es menos XY. Y satisface la condición de Hormander. Hormander probó en 1967 que este operador es hipoelíptico, que quiere decir que hay muy buenas cotas sobre regularidad, que si este operador es igual a F y F es suave, la solución es suave. De hecho, Hormander probó muchas más cosas y su herramienta fundamental fueron estimadas fraccionales de derivadas, o L2 fractional Sobolev spaces. Después, Rothschild y Stein, unos años más tarde, hicieron la teoría LP e incluyeron todos los espacios de Sobolev y de Bersov. Pero nosotros estamos interesados en el caso no lineal, en el caso cuando P no es igual a 2. Cuando P no es igual a 2, miren a la derecha, la ecuación es degenerada. Si vamos a vuelta, ven que en esta ecuación que está aquí, cuando el gradiente es igual a 0, se pierde la elipticidad y tenemos un caso de ecuación degenerada. Por tanto, al principio se estudió esta ecuación asumiendo que el gradiente está acotado por debajo y por arriba. Esto es importante para simplificar lo que hay que hacer, porque por lo menos en este caso la ecuación sigue siendo elíptica, al menos en un sentido, en el sentido de ecuaciones cuasi lineales. Y Luca Capogna probó que las funciones P armónicas que satisfacen esta condición, que el gradiente está acotado por abajo y por arriba, son de hecho C infinito en el grupo de Heisenberg y en Carnot Groups, que son grupos más generales. O sea que esto fue el primer resultado, digamos, no trivial de la teoría, y fue la tesis doctoral de Luca Capogna, y él se basa en un momento crítico, usa también operadores de derivadas fraccionarias, o sea que usa análisis de Fourier avanzado, digamos. Más tarde, después hubo otro artículo que yo escribí con Domokos, y por supuesto se me olvidó decir que lo que estoy presentando es un trabajo conjunto con András Domokos, que está en California, en Sacramento. Ahora entonces vamos a hacer el problema un poco más difícil. Todavía requerimos la cota inferior, requerimos que el gradiente esté acotado por debajo, pero ahora no presuponemos ninguna cota superior. Entonces, en este caso, lo más importante es probar que el gradiente está acotado. Una vez que el gradiente está acotado, podemos ir al teorema de Capogna y concluir que es C infinito. Esto fue primeramente demostrado en el grupo de Heisenberg by Zone, en unos artículos que están en Archive, pero que por alguna razón no están publicados, pero las pruebas son correctas, sobre todo la del 17, y Zone extendió la teoría de Hilbert-Hart del cálculo de variaciones al grupo de Heisenberg y consiguió probar que el gradiente es acotado. Y eso lo hizo primero para P mayor que 2. Un poco más tarde, Ricciotti, que también fue un estudiante en Pittsburgh y que ahora está en Sacramento, probó que las soluciones son C infinito para todo P, entre 1 e infinito, siempre que se satisfaga esta condición de que el gradiente es acotado por debajo. Este resultado, todavía con esta condición, fue extendido a lo que se llama estructuras generales de contacto, que son unas generalizaciones del grupo de Heisenberg, pero que no son ya grupo, pero que solo hay una derivada, digamos, no horizontal, solo hay una derivada que causa problemas. Ellos extendieron este resultado usando una técnica muy importante de aproximaciones riemannianas, de la cual voy a decir más en el resto de la charla, que es lo que vamos a usar nosotros, ¿no? Bien, sigamos. Ahora, ¿qué pasa si no asumimos la condición 5? ¿Qué pasa si no asumimos que el gradiente es acotado por debajo? En este caso, lo mejor que se puede esperar es que el gradiente sea
continuo Helder, o sea, regularidad C1 alfa. Eso es lo mejor, porque eso es lo que pasa en el caso euclidio y mejor que eso no puede ser. Para el grupo de Heisenberg, eso es de hecho lo que ocurre, y el Ricciotti lo probó para P mayor que 4, Zon lo probó para P mayor que 2, y después Zon y Mukherjee lo probaron para P entre 1 e infinito. Así que sigamos. El caso general de estructura de contacto fue probado también por Capogna y sus colaboradores para P mayor que 2. O sea que la prueba de Capogna y sus colaboradores se basa en aproximaciones de Riemann. La prueba de Zon y de Ricciotti se basa en este método de Hilbert que desarrolló Zon. ¿Qué vamos a hacer en esta charla? Vamos a enfocarnos en un ejemplo particular que es el grupo SU3, que ahora definiré lo que es. En este caso la dimensión del grupo es 8, pero la dimensión del espacio horizontal es 2. Y vamos a probar que las funciones P armónicas tienen gradiente continuo Helder, que es el teorema óptimo en este caso. Lo importante es notar que en este caso el espacio de campos no horizontales tiene dimensión 2. Es decir, hay dos direcciones que son malas en cierto sentido, porque el espacio horizontal tiene dimensión 6. Por tanto, esto que vamos a hacer pues no cae dentro de las herramientas desarrolladas anteriormente, porque este grupo no es nilpotente, no es un grupo de Carnot, y aquí no hay ninguna estructura de contacto que genere este grupo. Por tanto, estamos realmente intentando hacer un ejemplo diferente a lo que se había hecho antes. Y como veremos aquí, lo más importante del grupo SU3 es la estructura de sus conmutadores, la estructura del álgebra de Lie, que es lo que nos permite poder obtener las estimaciones que queremos, las cotas que queremos. Resulta que esto que hacemos se aplica a cualquier grupo de Lie que es compacto y semisimple, porque todos estos grupos de Lie tienen una estructura parecida, lo que se llama la estructura de raíces de la álgebra de Lie, y a todos estos se puede aplicar este truco, pero nosotros nos enfocamos en SU3, porque ya de por sí las cuentas son un poco complicadas. No complicadas de entender, pero sí complicadas de calcular. Bueno, entonces, ¿qué es el grupo SU3? Bueno, como todos sabéis, el grupo SU3 es el grupo en este caso, de matrices 3×3 complejas, que son unitarias y que tienen determinante igual a 1, y su álgebra de Lie son las matrices de 3×3 complejas que son antisimétricas y tienen traza 0. En este grupo hay lo que se llama un toro maximal de dimensión 2, que es un subconjunto que conmuta con todo, que está aquí, que es el T, que se puede representar de esta manera, que son estas matrices, y como veis tiene dimensión 2 porque la suma de los coeficientes es 0. Y su correspondiente álgebra de Lie, tomar los logaritmos, y nos da exactamente lo mismo, y esto se llama el subálgebra de Cartan, o sea, el toro maximal, subálgebra de Lie es una subálgebra de Cartan, y como veis, aquí en este mundo de T y tau todo es conmutativo. Para describir SU3, los físicos usan las matrices de Gell-Mann, que forman una base ortonormal, y ahí están estas 8 matrices. Las dos primeras pertenecen al grupo maximal, al toro maximal, y las otras son así. Y podéis decir, ¿cómo van a ser ortonormales? Si aquí hay 1 y 1, esta norma parece que es 2. Pero el truco está en decir qué norma estamos usando. Y el producto que se llama la forma de Killing, que el producto de dos matrices es menos un medio de la traza de X por Y. Entonces, en este caso ya nos da una base ortonormal. Y en vez de T1 y T2, es mejor usar X7 y X8, que están en el mismo espacio y que generan también la base, pero para las cuentas es más cómodo. Así que nosotros usamos X7 y X8. O sea que voy a volver aquí, usamos estos 6 como una base, pero reemplazamos T1 y T2 por X7 y X8. Entonces, el subespacio horizontal de la álgebra de Lie va a tener dimensión 6 y solo tiene X1, X2, X3, pero X7, X8 no están ahí. O sea, este es el subespacio horizontal
y el gradiente horizontal va a ser con respecto a esta base. Lo más importante es tener en mente la tabla de conmutadores de estos campos vectoriales, que se puede calcular o se puede mirar, ¿eh? Y como 7 y 8 son especiales, los he puesto en color rojo y es importante ver dónde aparecen para tratar con ellos. Pero lo más importante son estos ceros que están aquí. Es decir, que X7, of course, con X7 da 0, pero que con X8 da 0, eso es muy importante. Eso permite que las derivadas que no son buenas no se propaguen cuando intentamos hacer estimadas. O sea, que lo más importante son estos ceros. Bueno, entonces ahora vamos a empezar el esquema de la prueba. Primero, en todos estos grupos hay una medida de Haar, que en este caso es bi-invariante porque es un grupo compacto, semisimple, y los campos que son invariantes por la operación del grupo, invariantes por la izquierda, todos satisfacen xy estrella igual a menos xy, como dijimos antes. Entonces ahora tenemos un dominio en SU3, y de momento fijamos un delta positivo, pero que eventualmente puede ser 0, y consideramos, por tanto, el P laplaciano, digamos, horizontal, porque solamente tomamos los campos vectoriales de 1 a 6. Este es el P laplaciano horizontal, y ponemos un delta aquí, delta eventualmente será 0, pero de momento no, y P va a ser mayor que 2. P va a ser mayor que 2. Es posible que funcione para P entre 1 y 2, pero habría que hacer otras cosas, y ya quizá lo hagamos en el futuro, no sabemos. Esta es la ecuación que vamos, por tanto, a trabajar. Entonces, los resultados que vamos a probar son el teorema 1, dice que una función, esta vale para todo P, el teorema 1, que el gradiente está acotado, que una función en el espacio de Sobolev, que es una solución débil, hay una constante C que solo depende de P, que no depende de delta, que no depende nada más que de P o de 8, que es la dimensión, de tal forma que el supremo del gradiente en una bola de radio R2 está acotado por la media de la energía P en una bola de radio R. Estas bolas no son bolas euclidias, sino que están calculadas con respecto a la métrica definida por esta distribución horizontal que hemos puesto antes, que es X1, X2, X3, X6. Eso define una métrica de Carnot-Carathédore y es con respecto a esa métrica, que es la métrica natural asociada al problema. Estas son las bolas que aparecen aquí. Y después, en un segundo paso, pero este paso de momento solo funciona para P mayor que 2, si tenemos una solución en LP, una solución débil, entonces el gradiente es de hecho continuo Hilbert. Este es lo que queremos probar, y como dije antes, que yo sepa, es el primer caso donde el espacio no horizontal tiene dimensión 2, digamos, tiene dimensión mayor que 1. Bueno, entonces, ¿cómo probamos una cosa así? Bueno, vamos a usar el método de las aproximaciones riemannianas, que se usa constantemente en análisis, o sea que esto se llama riemanniana porque aquí aproximamos una métrica de Riemann, pero aproximar por un buen operador y hacer tender epsilon a 0 se usa constantemente, por ejemplo, en viscosidad o en muchos casos, ¿no? Aquí tenemos que para I entre 1 y 6 vamos a definir unos nuevos campos vectoriales, X sub I super epsilon. Para I entre 1 y 6 no cambiamos nada, es X sub I, no hay ningún cambio. Pero para 7 y 8 ponemos un epsilon dentro. Y esto está en rojo con la idea de que cuando hagamos epsilon tender a 0, todo lo que está en rojo va a desaparecer. Entonces, usamos la siguiente notación. Gradiente tau es lo que yo le llamo el gradiente vertical. Estas son las direcciones malas. Gradiente h, el gradiente horizontal. De aquí sabemos algo, por lo menos que están en el LP, sabemos algo. De esta no sabemos nada. Pues el gradiente sub tau super epsilon es un múltiplo del gradiente vertical. Este debería de desaparecer cuando hagamos epsilon igual a 0. El gradiente en azul, epsilon, tiene el gradiente horizontal y un poquito de las derivadas verticales. Su longitud, más delta, lo llamamos omega epsilon, o sea que esto está acotado. Y cuando epsilon tiende a 0, lo único que queda es el gradiente horizontal. O sea que estamos aproximando a los campos vectoriales X1 up to XY, le añadimos un poquito de X7 y de X8,
de tal forma que ahora entre los 8 sí son una base de verdad y por tanto vamos a obtener una ecuación que es elíptica. Es decir, lo que hacemos es aproximar el pelaplaciano subelíptico por el pelaplaciano riemanniano correspondiente a esta base. Voy a quitar esto que si no, no se ve eso. X1, X2, X2 y añadimos estos dos. Entonces, ¿cuál es este operador? Este operador es lo mismo que había antes con 6, pero añadimos el término correspondiente al séptimo y al octavo campo vectorial. Entonces, esta ecuación 8 es buena, es conocida, porque es una ecuación que es como si fuera en el caso de Euclidio. De hecho, si uno escribe esto en coordenadas locales, te queda una ecuación, te queda el laplaciano normal en el caso de Euclidio, y como si delta es positivo, las soluciones son C infinito y por tanto U epsilon está bien definido. U epsilon está bien definido, es una solución suave y además uno tiene, por ejemplo, que la cota en LP de U epsilon está controlada independientemente de epsilon y uno puede probar que la oscilación está acotada independientemente de epsilon. Por tanto, cuando epsilon tiende a 0 hay unos límites que son uniformemente en omega barra y en la energía P, y el límite satisface la ecuación que queremos, el pelaplaciano suselíptico. O sea que esto es una forma, digamos, muy rocambolesca de probar existencia, pero nos ha dado una sucesión U epsilon que aproxima U, y ahora la idea es usar lo que sabemos de U epsilon para probar estimadas de U más fuertes de lo que obtenemos trivialmente. Es decir, ahora, o sea, por elasticidad riemanniana, U epsilon está infinito. Entonces, podemos obtener, la clave ahora es obtener estimaciones del gradiente que sean independientes de epsilon y de delta, porque eventualmente queremos hacer epsilon tender a 0 y eventualmente queremos que delta tienda a 0. Entonces, primero, cuando hacemos tender epsilon a 0, nos quedan estimadas para la solución de esta ecuación. Y cuando hacemos delta a 0, nos queda para la que queremos. Entonces, deberíamos escribir U epsilon delta, pero la parte más interesante de nuestra prueba es la aproximación en epsilon. Por tanto, nos olvidamos del delta, porque la parte del delta es más conocida, y si uno tiene estimaciones independientes de delta, es relativamente fácil pasar a las estimaciones sin delta. Pero la parte de epsilon, esto es lo nuevo, porque tenemos que hacer desaparecer dos campos vectoriales. O sea que el primer punto clave, estimar esto independientemente de epsilon y delta. Segundo punto clave es que esto va a ocurrir porque tenemos una tabla de conmutación de SU3 que precisamente está adaptada a lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo prueba uno regularidad de las soluciones del pelaplaciano? ¿Bueno? Para probar que las derivadas tienen alguna regularidad, se prueba que las derivadas satisfacen alguna ecuación diferencial. O sea, que uno tiene que diferenciar la ecuación y encontrar una ecuación para las derivadas e intentar probar que esa ecuación tiene soluciones que son continua Helder, por ejemplo. Eso es el esquema general en el caso de Euclidio, es el esquema general en el caso de Heisenberg, y es lo que vamos a aplicar aquí. Entonces, aquí está un ejemplo. Para que no cueste tanto escribir las fórmulas, escribimos la función a y epsilon, que es delta epsilon square p over 2 minus 1 epsilon I, y entonces la ecuación se puede escribir de esta manera. Ahora tenemos un 8 aquí. Aplico, lo primero que quiero es acotar las derivadas malas, que son x7 y x8. Esas son las que me dan problemas, porque de esas no sabemos nada, ni siquiera si están en LP. Por lo menos para x1, x6 tenemos algo, están en LP. Entonces, tomamos x7 de aquí. Y ahora voy a pasar este x7 con este campo vectorial y claro, cada vez que lo conmuto, tengo que añadir el conmutador. Cada vez que conmuto x7, por ejemplo, con x1, pues me voy aquí a x1, x7 y me aparece un 4x2 que aparecerá por aquí. O sea que tengo que pagar un precio por mover el x7 aquí. Y ese precio viene determinado por lo que dice la tabla de conmutadores. Vamos a ver. Ahora deberían ver a la derecha la tabla de conmutadores y a la izquierda la ecuación. Entonces aquí se ve. Ahora, todavía tenemos que pasar el x7 aquí.
tenemos que intercambiar x7 con el gradiente epsilon. Por tanto, hay otro montón de conmutadores que van a aparecer y que van a aparecer por aquí. Es decir, lo que nos va a quedar al final es una especie de ecuación que es, aquí tenemos 8, pero tenemos el x7 aquí, esto es una ecuación en x7 de u, y un término en la derecha que tiene muchos términos, pero no incluye ninguna derivada donde los índices son 7 y 8, son solo derivadas horizontales. Por tanto, esto nos va a permitir expresar x7 o alguna estimación de x7 en términos de las horizontales. Este es el paso fundamental y funciona en este grupo porque lo que queda aquí en el right hand side, lo que queda no tiene las derivadas malas, y eso pasa por la estructura de álgebra de Lie de este grupo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos probar? Ahora, una vez que tenemos esto, yo lo he hecho formalmente, pero rigurosamente hay que integrar por partes, y son las estimadas de Cacciopoli. En este caso, aquí hay un ejemplo de una de las que queda. Delta, de momento, es estrictamente positivo, luego lo hacemos tender a 0, beta es positivo, eta es una función de corte. Entonces hay una función que depende solo de P, no de delta, no de epsilon, de tal forma que podemos acotar. Este omega epsilon es el peso que siempre aparece en el P laplaciano, que tiene que ver con el gradiente. Eso aparece en el P laplaciano siempre. Aparece aquí a una potencia, otra potencia. Aquí tenemos las derivadas verticales elevado a una potencia beta. Aquí tenemos una mezcla de derivadas horizontales y verticales, que son derivadas segundas, pero esto está acotado por algo mejor. Tenemos derivadas verticales y derivadas verticales. No hay más derivadas segundas. Por tanto, aquí estamos ganando regularidad. ¿Y cómo sabemos que esta fórmula está bien, digamos? Porque aquí es fácil cometer, obviamente es fácil equivocarse haciendo muchas cuentas, pero tenemos que mirar que, claro, yo he dicho antes, cuando epsilon va a 0, todo esto va a 0, 0, 0, pero ahora hay que mirar exactamente la potencia de epsilon en cada término. En este término es 2 beta más 2, o sea, 2 beta más 2. Aquí tenemos 2 beta más 2, y aquí tenemos 2 beta, y el epsilon es 2 beta más 2. Por tanto, esta ecuación respeta la estructura que tenemos y podemos, digamos, dividir por epsilon y hacer epsilon tender a 0, y aquí nos queda la primera estimada natural, la primera estimada de Cacciopoli, que en este caso aquí ya no hay epsilon, esta ya se debe directamente a la ecuación del P laplaciano con respecto del P laplaciano horizontal. Aquí nos queda una estimación de derivadas segundas con este peso por derivadas de este tipo. Entonces, esto es, digamos, una de las 7 o 8 desigualdades de este tipo que hay que desarrollar. Y una vez que tiene estas desigualdades, obsérvese que beta es variable, por tanto hay que iterar con beta, y hay que hacer iteraciones de Moser, iteraciones de De Giorgi, y después de unas cuantas páginas, bastante aburridas, pero sabemos lo que hay que hacer, es cuestión de darle a la máquina, nos aparece lo que queremos. Es decir, algunas estimadas de Cacciopoli más Moser iteration, más De Giorgi, nos dan otro resultado. La iteración de Moser es una iteración mixta, uno va ganando integrales de las derivadas verticales, horizontales, va combinando y al final las dos quedan integrables a la potencia correcta. Las horizontales quedan acotadas y las verticales no son acotadas, pero están en todo P. Por lo menos probamos algo. El artículo ha aparecido hace muy poquito, así que lo pueden ver ahí en Análisis en Mathematical Physics, o también está en Archive si lo quieren bajar. Así que muchísimas gracias por su atención, y cualquier pregunta será un placer, por supuesto, contestar. Muchas gracias, Juan. Pueden activar los micrófonos, así aplaudimos a Juan. Gracias. Gracias, Juan. No sé si hay comentarios, preguntas. Hola, Pablo, ¿puedo? Sí, por supuesto. Hugo Aymar. Sí. Gracias, Juan. Excelente. Hola, Hugo, ¿qué tal? La tuya. ¿Cómo estás? Muy bien. Nada más que me hiciste acordar a algunas cosas de mi juventud también. Cuando uno no tiene la cota inferior del gradiente y supusiera que en algunos puntos se vuelve singular, hay una teoría análoga
a la de Moser, es la teoría de Moser, de iteración, pero hecha por Fabes, Jerison y Koenig en los 80, Sí, sí. que admiten pesos de la clase A2, por ejemplo, que admiten anulación, con lo cual la teoría de regularidad, por lo menos en el caso elíptico, pensando en operadores en forma de divergencia, Sí. funciona en el caso euclídeo, ¿no? Por cierto, pero por ahí tiene alguna adaptación posible en el contexto tuyo. Sí. Bueno, eso obviamente, o sea, yo lo miramos con mucho detalle en su época, y aquí el problema que tenemos es que el gradiente no es un peso en una clase para la que funcione esta teoría. El gradiente, en este caso, si fuera un peso, por ejemplo, tendríamos continuación única. No podría anularse en una bola. Y ahora no sabemos, incluso en R3, no sabemos si una función P armónica puede anularse en una bola y no ser cero. O sea, que es una situación un poco diferente. Desde luego, cuando delta es positivo, se aplica sin problema, pero cuando es cero, yo miré eso con detalle en su época y está muy interesante, pero no pudimos... creo que Garofalo y Lin lo aplicaron, y pudieron probar algunas cosas, pero no pudieron probar, digamos, nada que se hiciera de otro modo, porque no sabemos que el peso sea de una clase A2 o A infinito o cualquiera. Pero es muy interesante, ojalá alguien pudiera saber si el peso pertenece a una clase buena, si el gradiente pertenece a una buena, si el módulo del gradiente pertenece a una clase apropiada para poder aplicar estas técnicas. Claro, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Juan, te hago una consulta. La regularidad es, digamos, interior, no llegan hasta la frontera. No Todos hemos estos estudiado resultados. la frontera, la regularidad de la frontera, o sea, que es Helder hasta la frontera, eso no va a haber ningún problema. Pero, por ejemplo, que es que el gradiente está acotado hasta la frontera, se sabe solo en RN, y se sabe, y se lo probó en 2008, no me acuerdo del nombre, de un matemático que está en Nebraska, pero es una prueba muy interesante, y se sabe que eso, o sea, que el gradiente está acotado hasta la frontera, pero no se sabe que es continuo Helder. Eso sigue siendo un problema que incluso en R2 es un problema abierto. Bien. Bueno, le agradecemos nuevamente a Juan. Un placer, y espero repetir alguna de estas cosas en persona en algún momento, ya sea aquí. Ojalá. ¿Lo aplaudimos de nuevo? Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Voy a parar